En la sesión anterior hemos hablado sobre lo esencial de el plasma fundamental inicial, el cual fue llamado neutrón. Cuando un neutrón decae, se crea un protón y un electrón. Pero, al igual que en cualquier otro decaimiento de la estructura atómica de átomos más pesados, como el uranio, nuevos y más ligeros elementos son creados. Pero de las mismas características de tener el mismo número de protones y el mismo número de electrones, dos nuevos elementos. Lo mismo sucede con el inicio fundamental de la materia del plasma, donde cuando el plasma fundamental inicial se desintegra en un protón y un electrón. El electrón lleva parte de la materia. El electrón todavía lleva parte de la antimateria y el electrón todavía lleva parte de la materia oscura. Al mismo tiempo, el electrón lleva parte de los campos de fuerzas dentro del plasma inicial fundamental. De este modo, por primera vez, explicamos que el electrón es un plasma y, en realidad, cuando se trata el movimiento del electrón alrededor del protón, vemos claramente por qué los dos componentes del átomo están hechos de los mismos materiales y se compone de los tres diferentes tipos de materia. Así, por primera vez vemos el plasma de un protón y el plasma de un electrón. Y esto es suficientemente interesante. En el mundo real de la física, muchos de los científicos hablan de el movimiento aleatorio del electrón alrededor del plasma del protón. Pero en realidad, ahora que sabemos que un protón y un electrón están hechos de los mismos materiales, la misma composición, es muy simple el responder a por qué un electrón tiene movimiento por sí mismo con respecto al protón. Pues es muy fácil. Tienes, por ejemplo, una condición cuando los electrones del lado del campo magnético de la materia se aproximan a los campos magnéticos de antimateria y la magnetosfera. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se atraen? Ambos son dinámicos, ambos se mueven. Estos son repelidos. ¿Qué sucede? La antimateria es la misma fuerza, se aleja. Lo mismo sucede, el plasma se contrae y se expande. Ambos son dinámicos. Pero el sistema es muy claro. La materia dentro del protón y la materia dentro del electrón mantienen ciertos campos magnéticos y campos gravitacionales con respecto a cada uno. Y donde es más fuerte es del lado del protón. El electrón se aproxima, pero no puede acercarse más que el total de la magnetosfera de la materia entera. Toda la materia del plasma del protón permite al plasma del electrón acercarse. Así que ahora vemos cómo un electrón encuentra su posición, pero debido a que ambos son dinámicos y todo se mueve alrededor de cada uno, pues muy sencillo, es como vemos esto. Es un electrón, eso es un electrón, eso es un protón, ¿y qué pasó? Un electrón encuentra su posición, se acerca demasiado cerca, es repelido. Y el movimiento es errático. Es muy simple. Ahora, ¿qué pasó? La materia, antimateria, dos antimaterias encuentran su posición. Al moverse, tienen que encontrar una posición alternativa, por lo que se aleja. Así, el protón llega a otro lugar, se tiene que acercar. Entonces, ¿qué sucede? No hay combustible que se quema. Toda posición del campo magnético permite el movimiento del electrón alrededor del protón. Y esto es lo que hemos descubierto, y eso es lo que hemos desarrollado, y eso es lo que usamos, y eso es lo que todos los cuerpos celestes en el universo utilizan para su movimiento, para mantener distancia o para acercarse. Por lo tanto, lo que hemos desarrollado es lo mismo. Hemos desarrollado un reactor que es como un protón, y al mismo tiempo tenemos a la Tierra. ¿Qué pasó? Creamos los campos magnéticos, que son más débiles, al igual que la composición de la materia. El campo magnético de la materia.
Así nos acercamos y producimos la intensidad del campo magnético en el nivel de antimateria, por ejemplo. Avanzamos más. No hemos quemado combustible alguno. Todo lo que hicimos, todo lo que utilizamos, lo que llamaríamos posicionamiento gravitacional únicamente. Lo que ustedes llaman antigravedad no existe, ya que en ninguna de las leyes de la física donde existe un campo magnético hay un campo gravitacional, así que lo llamamos maggrav, campo gravitacional, la cual es la fuerza del campo magnético gravitacional. Por lo tanto, trabajamos sobre las bases del maggrav, los campos magnéticos empujan dos objetos alejándolo uno del otro, y el campo gravitacional los atrae. Si los queremos acercar, entonces cambiamos la fuerza de los campos gravitacionales. Si queremos alejarlos, aumentamos el campo magnético. Así que el movimiento está controlado. La altura y la ubicación es controlada solamente controlando la posición con la fuerza de los campos magnéticos dentro del reactor. Y eso es lo que yo llamo método universal del movimiento. Al mismo tiempo, una vez que entiendas que tienes un campo magnético, lo que llamamos una magnetosfera, alrededor del planeta, ahora puede ser controlada la intensidad de su campo aumentándola o reduciéndola. Esto es lo que hacemos, así que cuando lo aumentamos más allá del límite del reactor, estos son los reactores, muy simple como puedes ver. Este es uno de los reactores que ha sido probado. Así que el concepto era que un medio reactor es mucho mejor para el despegue vertical. Funciona. En un principio intentamos con los reactores completos. Son muy difíciles de controlar. Nosotros no comprendimos completamente el concepto. Esperemos que en el futuro los científicos entiendan cómo funciona. Lo entendemos, pero son mucho más difíciles de controlar los semireactores que los reactores completos. Hemos desarrollado, como puedes ver, como se puede observar, reactores que son literalmente una copia, una réplica de lo que ellos tienen. Así, conseguimos el movimiento. No quemamos combustible. Incrementamos los campos magnéticos de nuestro sistema. El campo magnético va más allá de los límites del reactor. Si pones una bobina alrededor de ella, como un generador, como nuestro sistema dinámico, los campos magnéticos son dinámicos en el corte de los átomos, en el cobre enrollado en la bobina. Crea energía. Del mismo modo que por ahora las centrales eléctricas queman combustible para crear vapor, para que funcione la turbina, para crear un objeto magnético rotativo, lo que llamamos un rotor, que tiene imanes montados sobre el mismo, dentro de ese generador para producir electricidad. De ese mismo modo, la Tierra crea su propio campo magnético. No tiene generadores de vapor en el interior, no tiene ninguna turbina, pero debido al posicionamiento magnético y gravitacional, siempre gira, siempre gira. En el libro explico cómo la rotación del planeta Tierra se produce. Es muy sencillo y se utiliza el mismo principio que en el funcionamiento de nuestros reactores. Así, a través de la comprensión de la construcción del plasma, a través de entender cómo se produce, el método de cómo el movimiento se crea entre el protón y el electrón, hemos creado la misma tecnología, la hemos replicado. No quemamos combustible, pero al mismo tiempo, la masa que se basa en el campo magnético está entrando en el juego. Es por esto que la masa es siempre constante para todos los elementos. Es decir, constante. Si usted está en la Tierra, un protón tiene la misma masa que si usted está en la Luna, pero el peso es diferente. Así, en los reactores de sistemas nuevos, la masa es independiente de lo que está fuera del campo gravitacional de los reactores. Por tanto, podemos levantar cualquier masa, independientemente de su posición en el sistema solar. Cualquier cosa que esté dentro de nuestro sistema planetario, dentro de las galaxias.
Es por eso que vemos el pequeño reactor nuclear de la Tierra. Ha podido mover la enorme masa de la Tierra durante miles de millones de años. Una pequeña cantidad de material dentro del núcleo, y exactamente es así como hemos desarrollado nuestros reactores, replicando este efecto. Con pequeños reactores podemos reducir el peso o podemos aumentar el peso. Podemos movernos a cualquier posición en el espacio. Debido a que no quemamos combustible, nos hemos alejado de la quema de combustibles fósiles, nos podemos mover magnéticamente y gravitacionalmente. Si tuvieras solamente campos magnéticos, no podrías ir a ningún lado, no podrías desplazarte. Tienes que tener ambos, gravitacional y magnético. Y eso es lo que hemos hecho y eso es lo que hemos logrado.